Bien, reiterarles las buenas noches a todos, pedirles disculpas porque no habíamos tenido un contacto así directamente por videoconferencia, y en el día de hoy vamos a comenzar dándole algunas orientaciones y demás para el transcurso de días también. Pedirle para la asistencia de todo el grupo, todo el paralelo del nocturno, como le dije anteriormente, deben de mandar un mensaje, activar sus cámaras, deben de activar sus cámaras para nosotros, nos permita que nosotros podamos contactar con ustedes y ver que ustedes están participando en la conferencia actualmente. ¿De acuerdo? Todos los estudiantes les pido que deben de, pedir su, dar el presente mediante un mensaje y comunicarse con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. En el día de hoy, ven, están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, sí, se puede ver. Sí. Ya, correcto. Bueno, en la noche de hoy vamos a comenzar a darle las terminologías en epidemiología. De esta terminología vamos a estar hablando de las fundamentales. Son varias terminologías que existen en epidemiología, pero le vamos a dar las más puede estar viendo en el decursar de las labores profesionales de ustedes como futuros enfermeros y enfermeras. Y hoy le vamos a ir explicando algunos. Estos términos epidemiológicos son muy importantes todos para la vida, como le dije, profesional, y van a ser objeto de evaluación. En una próxima conferencia que nosotros tengamos otro contacto, vamos a estar evaluando estas terminologías de forma oral. Nosotros tomaremos algunos estudiantes y lo mencionaremos, y ya nos tendrán que decir los conceptos nosotros, y es una evaluación más que ustedes van a tener independientemente de las tareas que van a estar realizando en la plataforma. Y entre más evaluación ustedes tengan, mejor promedio tienen al final del semestre y del bimestre también, que le va a servir mucho a ustedes. Entonces, sin más, le vamos a empezar. Bueno, todos me conocen ya. Soy el doctor Raúl Morales, especialista en medicina familiar, quien le voy a estar impartiendo esta asignatura. Ya nos habíamos presentado anteriormente por la plataforma, pero bueno, lo estamos haciendo de forma más directa ahorita por videoconferencia. Les vamos a empezar. Agente etiológico tiene varios conceptos, pero más que conceptos, tiene dos nombres. Se puede hablar como agente etiológico o agente causal también, que va a ser la entidad biológica, física o química capaz de causar enfermedad o de causar una enfermedad. O sea, ¿cuál va a ser? Si ustedes se pueden ver a estar acordando que seguramente en fisiopatología hablaron de cadena epidemiológica o de la tríada ecológica, donde en la tríada ecológica aparecía lo que era el agente causal o el agente etiológico, que es lo mismo, el huésped y el ambiente, que conformaban lo que era la tríada ecológica. Y esta tríada ecológica va a conformar la cadena epidemiológica posteriormente, que va a ser otro objeto de conferencias con ustedes, que vamos a verlo en la segunda unidad ya posteriormente. Física o química capaz de causar una enfermedad. Agente infeccioso no es lo mismo que el agente etiológico. El agente infeccioso van a ser microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos, van a ser virus, riquecias, bacterias, hongos, protozoarios o parásitos, que pueden ser helmintos y otros también. Nemátodos pueden ser también capaces de producir una infección o una enfermedad infecciosa como tal. Entonces, el agente etiológico va a ser aquel entidad biológica que va a causar la enfermedad, pero los agentes infecciosos van a ser los que puedan capaces de producir una infección o una enfermedad infecciosa como tal. Es la diferencia que existe entre uno. Una enfermedad puede causarla cualquier agente, entidad biológica,
como tal. Pero el agente infeccioso va a ser capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa. ¿Entienden eso, chicos? Bueno, seguimos adelante. Aislamiento. Aislamiento es una de las primeras medidas y términos que nosotros estamos utilizando hoy en día en cuanto a esta pandemia que se está sucediendo en el mundo entero, y fueron una de las primeras medidas que se realizaron que han ido logrando disminuir los casos un poco, si no existieran muchos más casos todavía hoy en día, si no existiera el aislamiento que se está realizando, que va a ser la separación de personas o animales infectados durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y condiciones tales que limiten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso o personas susceptibles o que puedan transmitir la enfermedad a otra como tal. Por eso siempre el aislamiento es la primera medida ante cualquier tipo de enfermedad infecto-contagiosa dentro de cualquier microorganismo, en este caso que estamos viviendo hoy en día por el virus del coronavirus del COVID-19. Profesor, buenas noches. Profesor, solicito buenas una noches. pregunta. Sí, dígame. Con respecto justo al aislamiento, y justo con esto del COVID, existe un comentario en el cual varios epidemiólogos indican que generalmente se debe aislar a la persona enferma y no a la sociedad sana. Y aquí, en cambio, hemos adoptado una situación contraria, al revés. Hemos protegido a los sanos y también a los enfermos. Claro. ¿Cómo puedo justificar entonces un aislamiento de personas sanas y personas enfermas con el mismo concepto? Le explico. El aislamiento en este caso se hace a la separación de las personas sanas en casos de una pandemia como esta, porque el virus como ustedes habrán visto, es un virus que es altamente contagioso, independientemente de que no tiene alta letalidad como tal, pero es altamente infecto contagioso. Entonces, no sabemos cómo se introdujo aquí al Ecuador y empezó a diseminarse, empezó a haber transmisión inmediatamente por el contacto de persona a persona. Lo más correcto ante cualquier epidemia o pandemia, hay que aislar a las personas sanas, porque no tenemos identificado cuáles son las personas que están enfermas como tal. ¿De acuerdo? O sea, si hay muchas personas que pasan inadvertida el virus, o sea, que son asintomáticos, que han tenido previamente algún contacto con alguna persona que haya estado infectada como tal con el virus y ser portador asintomático como tal de la enfermedad. Por eso, ante esta pandemia, lo primero que hay que hacer es aislar a las personas sanas. Si tuviésemos identificado, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, las meningoencefalitis bacterianas, a esa puede ser infecto contagiosa también, pero ahí es un solo caso. No puede ser un caso esporádico, puede ser algún brote que exista, que lo vamos a ver posteriormente, los conceptos de esto y de qué es lo que es una epidemia también. Vamos a ver ese concepto también dentro de esta terminología. Entonces, a esas personas sí se aíslan en habitaciones que son preparadas para esto nada más. ¿Entiende? ¿Me hago entender? Profesor. Sí, ya. Sí, está claro, solo que me quedaba igual la duda, porque es la primera vez que también puedo evidenciarlo, que se aíslan a sanos cuando el concepto es aislar a infectados. Sí. Lo que pasa es que hoy en día se aíslan a los, ustedes se habrán visto, a las personas enfermas se están aislando, se le hacen un aislamiento, muchos cuando están sintomáticos, que tienen síntomas y algunas complicaciones propias de la enfermedad, se aíslan en hospitales, otros hacen aislamiento en ingresos domiciliarios para y evitar el contacto directo con su familia. Pero ante una pandemia sí hay que aislar a todas las personas como tal, tanto enfermos como a sanos, porque si no se hubiese aislado, hoy en día no hubieran esta cantidad de muertos que hay, hubiese el doble o el triple de la cantidad de fallecidos ya,
al igual hubiesen más contagiados de la enfermedad también en el Ecuador y en el mundo entero. Ajá. Entendido, profesor. Gracias. Está bien. Bueno, seguimos. Entonces, ambiente. El ambiente es otro de los términos que se utilizan en epidemiología, que es un componente más de la tríada ecológica, que van a ser un conjunto de elementos físicos, químicos, psicosociales y biológicos que van a estar determinados por la altitud, el clima, la vegetación, la fauna, la calidad del aire, la calidad del agua, del suelo, que constituyen el contexto de vida de los individuos y pueden influir en su estado de salud. Por eso es otro componente de la tríada ecológica también. Todo este conjunto de elementos pueden influir en el estado de salud de la población o de un individuo como tal. Ahora, no, antes de que le cambie de diapositiva, una consulta. Mire, estamos viendo de que en la anterior diapositiva, hablando del ambiente, ¿no? De que sí aporta para la contaminación o el contagio de ciertos elementos, como ahorita, como usted lo hablaba del coronavirus y el COVID. Pero tomemos en cuenta de que, por ejemplo, ¿por qué personas en situación de calle son las menos contagiadas al momento? Si se supone que en el ambiente está el virus o digámosle la enfermedad, ¿no? Pero personas en situaciones vulnerables son las menos afectadas. ¿A qué se debería esto? No creamos mucho en que sean los menos afectados. También vas a ir entendiendo un poco más esto por el sistema inmunológico de cada persona. Cuando el organismo tiene antígenos y tiene anticuerpos que constituyen el sistema inmunológico, al igual que las antitoxinas, estos no van a permitir que los virus se introduzcan en el organismo como tal. ¿Entiende? No pueden, ¿cómo le digo? Interactuar directamente. No sé, nosotros vamos a estar evaluando posteriormente en la cadena epidemiológica cuando existe el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico de la enfermedad como tal. Ahí vamos a estar viendo, por ejemplo, cuando el virus se pone en contacto con el organismo, pero si este organismo, el sistema inmunológico es deficiente y permite que interactúe el virus con el organismo, se produce la enfermedad. Pero si el sistema inmunológico de esa persona está bien preparado, tiene antígenos y tiene anticuerpos responsables que sean protectores de él, no permiten que ocurra intercambio entre el virus y el organismo y lo rechaza como tal, y entonces no se produce la enfermedad. ¿Entienden? Eso lo vamos a estar viendo en la cadena epidemiológica en la segunda unidad, que ya en la plataforma, por cierto, en la noche de ayer le puse ya 3 conferencias de la segunda unidad que habla de lo que es el ambiente, de lo que es la cadena epidemiológica, todos los elementos de la cadena epidemiológica y también sobre los factores de riesgo también que vamos a estar evaluando posteriormente. Y yo esa clase sí quiero dárselas en videoconferencia para poderle explicar e interactuar con ustedes un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. ¿Quedaron claros más o menos con la explicación? Chicos, quisiera que me respondieran cuando yo le haga alguna pregunta para yo poder continuar. Poder continuar y seguir, saber, no vaya a ser que se corte de momento y esté yo hablando y no me estén escuchando ustedes. No, sí, ya quedó más claro. Y ahora ya está un poco más entendido. Quedó claro, profesor. Tiene alumnos esperando conectarse, profesor, también. Es alcohol, no. Ya ahí le di entrada a otro estudiante más. Que ya hasta ahora ya quedamos a las 6, de las 6 a las 7. No podemos seguir admitiendo más estudiantes y que hay que tener puntualidad y disciplina ante todo. Entonces vamos a seguir con las explicaciones. Están viendo ya lo que es anticuerpo ahí, ¿verdad? La diapositiva.
Sí. Ajá. Ahora, anticuerpo. Sí, Lisa. Aquí tenemos varios. Anticuerpo va a ser una globulina encontrada en fluidos tisulares o en suero producida en respuesta a un estímulo de antígenos específicos, siendo capaz de combinarse con los mismos, neutralizándolos o destruyéndolos. A veces decimos, hay personas que tienen los anticuerpos bajos, otros que tienen los anticuerpos elevados o altos, y esto, cuando los niveles de anticuerpos en sangre, en el organismo, que esto van a ser lo que van a darnos la inmunidad a nosotros y nos van a fortalecer el sistema inmunológico, esto va a estar se va a encontrar dentro de los fluidos tisulares o en el suero propiamente dicho, que van a producir un estímulo, o sea, van a darle respuesta a un estímulo de un antígeno específico que puedan combinarse con los mismos, y esto lo van a neutralizar y lo va a destruir como tal sobre aquello. Cuando hablamos de antígenos, existen varios tipos de antígenos que pueden ser las inmunoglobulinas, que cuando hablamos de IgM, IgG, IgE, que son antígenos inmunoglobulinas que interactúan en el organismo y que nos permiten a nosotros identificarlo. O sea, los anticuerpos van a neutralizarlo y destruirlo como tal para que no se produzca en el proceso de enfermedad en el organismo. Ahora, antígeno va a ser el producto, la porción o producto de un agente biológico como tal capaz de estimular la formación de anticuerpos específicos como tal. Cuando hablamos de anticuerpos y antígenos, van a estar relacionados, son, como diríamos, son familia, uno al otro, los antígenos y anticuerpos, que son los anticuerpos sobre todo, van a ser la porción de un producto de un agente como tal que va a estimular la formación de los anticuerpos específicos como tal para dichas enfermedades como tal. Ahora, antitoxinas. Las antitoxinas van a ser los anticuerpos protectores que inactivan proteínas solubles tóxicas de bacterias. Las antitoxinas son las que van a inactivar las proteínas solubles que están dentro de las bacterias como tal. ¿Entienden? Esas van a ser las anticuerpos protectores. Ojo, vuelvo y repito, ojo con todos estos términos que vamos a estarle evaluando en la próxima conferencia, y también son objetos de evaluación de ustedes posteriormente en las próximas semanas. Creo que en esta no, en la próxima más arriba, para el 18, el 20, por ahí el 21, van a tener un examen ustedes en la plataforma, y todos estos pueden ponérsele en verdadero o falso, si se corresponde un concepto por ejemplo, le pongamos antígeno y le ponemos un concepto al lado, a ver si este está correcto o no está correcto, algunos enlaces, etcétera. Ahora, brote. ¿Qué es el brote? Un brote va a ser un episodio en el cual dos o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí. Por el momento de inicio de los síntomas, por el lugar donde ocurrieron, por las características de las personas enfermas, Por ejemplo, en la edad, niños de una misma escuela, el grupo étnico, la ocupación de trabajadores de la misma fábrica, pasajeros en un mismo medio de transporte, etcétera. Un ejemplo clásico de esto: existen transmisiones o brotes de enfermedades. Por ejemplo, están las enfermedades de transmisiones alimentarias. Hacemos un cumpleaños en nuestra casa y la torta, el cake, está dañado, y empieza un solo paciente, que va a ser el caso índice, con deposiciones diarreicas. Deposiciones diarreicas que empieza por esa persona, y de ahí empiezan a transmitirse hacia los demás convivientes de la familia que participaron en el cumpleaños, que comieron de esa torta que estaba ya dañada, y ahí empiezan a salir casos, 2 o más casos. Pueden llegar hasta 14, 15 casos, 20 casos. Eso es un brote de una enfermedad, y se diría brote de enfermedad de transmisión alimentaria, las famosas ETA en epidemiología, que es uno de los términos también que se utilizan. Eso es un brote, ¿de acuerdo? Es un episodio en el cual 2 o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí, por el momento del inicio de los síntomas, por el lugar donde ocurrieron y por las características de las personas enfermas como tal. Eso es lo que es un brote común, identificado como un brote. Ahora, la búsqueda activa de casos.
Se puede llamar también la pesquisa activa. Es la búsqueda de casos a través de visitas sistemáticas y periódicas o eventuales a servicios de salud, domicilios o áreas determinadas. Por ejemplo, en muchos países hoy en día utilizan la pesquisa activa de los casos de esta pandemia que estamos, del coronavirus. ¿Cómo lo hacen? Visitando casa a casa a las familias y interrogándole, preguntando si existe alguien con fiebre, con malestar general, con trastorno de la evolución, con pérdida del olfato, la fiebre, si es persistente o no, que son algunos de los signos y síntomas también de esta enfermedad. Otra de los métodos de búsqueda activa de casos, por ejemplo, cuando estamos identificando el cáncer cérvico-uterino con el Papa Nicolau, ahí nosotros estamos haciendo búsqueda activa de casos de cáncer de cérvico-uterino, al igual que cuando hacemos el PCR también, que se utiliza en este caso del coronavirus, pero cuando se hace también los casos para la búsqueda activa de cáncer de próstata, cuando se hace la búsqueda activa del cáncer de mama, con las mamografías, con las BAF, que son la biopsia por aspiración con aguja fina también, que son búsquedas activas de casos de cáncer, sobre todo que pueden hacerse en los domicilios y en áreas determinadas del sistema de salud. Ahora, ¿qué es un caso autóctono? Un caso autóctono va a ser el caso contraído por el enfermo en la zona habitual de residencia como tal, en su país. Es cuando el caso es contraído por un enfermo en su zona habitual de su residencia o país como tal. Ahora, caso confirmado. El caso confirmado va a ser la persona del cual fue aislado e identificado el agente etiológico o de la que fueron obtenidas otras evidencias clínicas, epidemiológicas y o laboratoriales que siguen los criterios y definiciones para cada enfermedad específica. Por eso, ustedes van a estar viendo casos confirmados y vamos a estar viendo casos sospechosos más adelante. Hoy en día, ¿cómo lo decimos que tenemos un caso confirmado? Por ejemplo, de coronavirus. Es aquel paciente que tiene evidencia clínica. Cuando hablamos de evidencia clínica, que tiene signos y síntomas propios de la enfermedad del coronavirus como tal. Tiene epidemiología, tiene genio epidemiológico, o sea, cuando hablamos genio evidencia epidemiológica, es cuando ese paciente ha tenido contacto con alguien que haya presentado la enfermedad. Y las evidencias laboratoriales es cuando le estamos entonces haciendo las muestras de sangre para hacerle los antígenos que debe correspondiente para la identificación de la enfermedad. En este caso, la PCR, que no es más que la proteína C reactiva, específica para inmunoglobulinas del tipo IgM, que es del virus, del coronavirus como tal, del COVID-19. Eso es cuando decimos nosotros que tenemos un caso confirmado. Ahora, un caso esporádico o aislado son los casos que, según las informaciones disponibles, no se presentan relacionados epidemiológicamente a otros casos como tal. Puede ser que aquí en una familia tenga alguien sea portador de la enfermedad y, por ejemplo, como ha salido en algunos lugares aquí, en Ambuquí por allá, salió un caso que no tiene nada que ver con lo epidemiológicamente, no tiene ninguna relación con el caso que salió aquí en Ibarra. Entonces decimos que es un caso esporádico o aislado como tal. ¿De acuerdo? Ahora, un caso importado es el caso que tenemos hoy en día, que tuvimos aquí, el primer caso aquí en el Ecuador. Es el caso contraído en un país y detectado en otro, siempre que sea posible situar el origen de la infección en una zona conocida y se cumplan los periodos de transmisión e incubación específicos para cada enfermedad. Por ejemplo, esa señora que entró aquí al Ecuador, que procedente de España, donde ya había la enfermedad como tal y empezó a presentar manifestaciones clínicas de signos y síntomas como tal a los 14 días. Evidencia la enfermedad. Eso es a lo que nosotros llamamos un caso importado. ¿De acuerdo? Ahora, el caso índice. El caso índice va a ser el primero entre varios casos de naturaleza similar
y epidemiológicamente relacionado. El caso índice es muchas veces identificado como fuente de contaminación o infección. Es el primer caso siempre. Es el primer caso siempre que va a salir con la enfermedad. Esa señora fue el caso importado, no es el caso índice. El caso índice es el que apareció como primera síntoma, con signos y síntomas, a partir de que la mujer se identificó como ya se confirmó como que tenía el coronavirus aquí en el Ecuador. Ya a partir de esa señora, el primer caso que se identificó es el primer caso que se empieza a contar en el país como caso índice. ¿De acuerdo? Ahora, un caso inducido es muy parecido al caso importado como tal, pero no es igual. Ahora, el caso de una determinada enfermedad que puede ser atribuido a una transfusión de sangre u otra enfermedad de inoculación parenteral. Fíjense, no nada que ver una cosa con la otra. Se pueden parecerse, pero no en caso inducido o caso importado. ¿De acuerdo? Aquí, como, o sea, una u otra forma de inoculación parenteral, por lo tanto, no es por transmisión natural. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Que no por transmisión natural y puede ser por inoculación parenteral. Por ejemplo, en el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH-Sida, que se adquiere a través de contacto nosotros con fluidos corporales, en dependencia de cuáles fluidos corporales, que no todos son los que van a transmitir la enfermedad, que nosotros vamos a estudiar posteriormente lo que es el VIH-Sida también, y vamos a hablarle bastante del VIH-Sida en el momento oportuno. Pero bueno, para que tengan una idea, también por las transfusiones de sangre, por un pinchazo, por eso tenemos que utilizar siempre las medidas de bioseguridad, porque pueden ser que no es de forma natural esta enfermedad como tal se pueden adquirir. ¿De acuerdo? No solamente el VIH, también la hepatitis C, que puede ser por transmisión sexual, puede ser por el pinchazo de una aguja que nos pueden, a una mala manipulación nosotros de la jeringuilla con un paciente que tenga esta enfermedad, y nosotros podemos contraer también la hepatitis en un momento dado. Eso es lo que es el caso inducido. Ahora, el caso introducido es el que se puede probar que constituye el primero de local, luego de un caso importado conocido. Es lo que le decía, del importado, el caso del importado es aquel que se introdujo aquí, se adquirió en otro país y se identificó aquí. Ahora, el introducido es el que estaba aquí en Ibarra y fue a Embuquí y lo puede introducir ahí en Embuquí, o puede en Otavalo, en cualquier otro lugar. Pero es el primero del local como tal, después luego de un caso importado que ya se ha conocido. El caso secundario es el caso nuevo de una enfermedad transmisible surgido a partir del contacto con un caso índice. Y ahí empiezan a salir los casos secundarios como tal. Casos sospechosos. Los casos sospechosos. Una consulta, disculpe. Sí, diga. Una consulta, disculpe, le corto. Mire, en la anterior diapositiva decía que el caso importado es cuando se verifica que viene de un país a otro, ¿sí? Y en este caso inducido también dice, pero supongamos que ahora ya como está, perdón, introducido, si es que actualmente ya se conoce al virus, ya se conoce la enfermedad que está ahorita tomando en cuenta el coronavirus. Por ejemplo, si otra persona viene del extranjero en eso y también da positivo para COVID, ¿ese caso será introducido o puede ser importado? No, ya ese caso es importado, porque viene de allá, de un lugar que había también y se identifica aquí. Puede ser, depende o sea, de eso depende del periodo de incubación de la enfermedad y el periodo de transmisibilidad de la enfermedad como tal, ¿entiende? Porque puede probar que constituye el primero del local, pero como ya no es el primero del local, ya ese está introducido aquí como tal, ya se viene importado. O sea, el importado luego de un caso importado. Ya se está introducido, ya ese es importado. El introducido es el que está dentro de aquí del local, ¿entiendes? Y lo pasa a otro barrio.
Entonces el importado siempre va a ser el primer caso que venga del extranjero. Es el que viene de allá del extranjero. Ya, listo, Claro. gracias. Ya. Ahora, el caso sospechoso es la persona cuya historia clínica, síntomas y posible exposición a una fuente de infección sugieren que puedan tener o va a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, es cuando vamos a hablar de casos confirmados y de casos sospechosos, lo que le decía anteriormente, el caso sospechoso, mientras no se demuestre con los signos, síntomas, con las evidencias laboratoriales y epidemiológicamente, nosotros lo manejamos como caso sospechoso. Es aquel que tiene signos y síntomas de la enfermedad que puede nosotros darnos una sugerencia de que tenga la enfermedad, pero yo no lo confirmo hasta tanto tenga las evidencias laboratoriales y epidemiológicas confirmadas para yo poder quitar este diagnóstico de caso sospechoso o esta evaluación epidemiológica que yo tengo como caso sospechoso como tal. ¿Entienden? Es todo aquel que tenga signos y síntomas. Nosotros, mientras no se demuestre lo contrario, lo mantenemos como caso sospechoso del COVID. Lo confirmamos después con todas esas muestras, evidencias laboratoriales. Aquí vamos a estar viendo lo que es la cobertura vacunal también, que es el indicador que expresa la proporción de población blanco que fue vacunada conforme a las normas establecidas en la estrategia de vacunación según biológico. Un contacto, todos sabemos que es la persona o animal que mantiene o mantuvo una relación suficiente con una persona o animal infectado o con un ambiente contaminado de forma tal que ha creado la oportunidad de contraer el agente etiológico como tal. Desinfección de la destrucción de agentes infecciosos que se encuentran fuera o en la superficie del cuerpo de personas o elementos contaminados por medio de la exposición directa a agentes químicos o físicos. Está la desinfección concurrente, terminal. Esto les voy a hablar someramente. Ustedes también van a evaluar, van a estar viendo en administración de medicamentos todo lo que son antisépticos y desinfectantes. Y ahí van a estar viendo cuando hay qué es lo que es la desinfección, pero también en epidemiología tienen que tener conocimiento de estos términos. La desinfección concurrente es la aplicación inmediata de medidas de desinfección después de cada expulsión de material infeccioso del organismo de una persona infectada o después que se hayan contaminado con dicho material algunos elementos. Nosotros siempre vamos a realizar la desinfección concurrente, por ejemplo, si un paciente ha presentado fómites o vómitos, nosotros tenemos que limpiarlo y hay que hacerlo con algunos desinfectantes que son los indicados para esto, que ustedes lo van a estar viendo en esa asignatura como tal. Al igual cuando existe, por ejemplo, un paciente que está dado de alta, nosotros siempre le vamos a hacer una desinfección concurrente a la cama donde estuvo ese paciente. Siempre vamos a desinfectarla por cuestiones de bioseguridad, siempre se debe de estar desinfectando. Son algunos ejemplos. La desinfección terminal va a ser la que se hace en el lugar donde estuvo un caso clínico o un portador como tal, ocurriendo por lo tanto después que la fuente de infección dejó de existir, ya sea por muerte o porque se curó, o después que abandonó el lugar. Siempre hay que hacer una desinfección terminal, que también se utilizan algunos desinfectantes muy parecidos a los de la desinfección concurrente. La desinfectación es el proceso físico o químico por medio del cual se destruyen o eliminan artrópodos o roedores indeseables causantes de enfermedades que se encuentren en el cuerpo de una persona, en la ropa, en el ambiente o en animales domésticos. La desinfectación es cuando, por ejemplo, perro que nosotros le estamos, se le echa algún producto químico o algo de eso para quitarle la garrapata, el piojillo y esas cosas, los pollos, el piojillo. En nosotros los animales también, o sea, en nosotros las personas, disculpen, también los roedores que se encuentran en las viviendas, en los hogares, que existen algunos venenos en pastillas, algunas vienen en tabletas, en comidas que son para eliminar los roedores, al igual que las cucarachas, etcétera, etcétera. La eliminación, que es la reducción a cero de la incidencia de una enfermedad con mantenimiento indefinido en el tiempo de las medidas de control mientras no se erradique el agente como tal. Endemia es la presencia continua de una enfermedad
o un agente infeccioso de una enfermedad particular en una zona geográfica determinada. Eso es lo que es una endemia. Siempre va a estar identificada en una zona geográfica determinada. Ahora, ¿qué es una enfermedad emergente? Existe la enfermedad emergente, existe la enfermedad infecciosa, la enfermedad reemergente también, la enfermedad transmisible. La enfermedad emergente es aquella que aparece o se diagnostica por primera vez o aquella cuya trata de incrementarse en el futuro. Por ejemplo, hoy en día esto va a ser una enfermedad emergente. Se apareció por primera vez aquí en el Ecuador y en el mundo entero y se ha ido incrementando paulatinamente la enfermedad hasta llegar a ser una pandemia. La enfermedad infecciosa es la que clínicamente se manifiesta del hombre o de los animales causada por un agente microbiano. Dígase las meningoencefalitis bacterianas, la meningoencefalitis meningocócicas también. Existen otras enfermedades de transmisión sexual que son enfermedades infecciosas también, etcétera. Las enfermedades reemergentes, que son aquellas conocidas que aumentan después de una disminución significativa de la incidencia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo clásico. Hoy en día en China no habían salido más casos de coronavirus. Y al pasar los días volvieron a aparecer casos, aumentaron, después de que tuvieron una disminución bien significativa de la aparición de casos, comienza a aumentar nuevamente. Entonces ahorita se llama una enfermedad reemergente en China el coronavirus. Las enfermedades transmisibles, igualmente todos sabemos cuáles son las enfermedades transmisibles, son las causadas por un agente infeccioso o parasitario específico como tal, o por sus productos tóxicos, o por los productos tóxicos de otros agentes biológicos como tal, que se manifiesta por la transmisión de ese agente o su producto de una persona o animal infectado o de un reservorio a un huésped susceptible, que puede transmitirse en forma directa o indirecta por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal, animal o de un vector o del ambiente como tal. Por ejemplo, de vector, los ratones, las ratas, pueden provocar una enfermedad que se llama también se lo digo más tarde, se me olvidó, disculpen. Hay una enfermedad que es producida por los ratones también, aquí en Ecuador no la hemos visto. De cuando me recuerdo les voy a decir, disculpen. La peste negra. No, la peste negra no. ¿No? No. La fiebre peste bubónica. negra, no. La fiebre. Esa misma. Fiebre bubónica. No es Es la peste peste bubónica, la fiebre bubónica viene siendo lo mismo. Sí, la lo misma. mismo. Sí. Hay otras también que se pueden, dentro de las transmisibles, todos sabemos cuáles, las que son producidas por transmisión sexual, por parásitos, por las clamidia, por las vaginoses bacterianas que pueden verse frecuente en la mujer, por hongos, por las cándidas albicans. Son varios parásitos también y bacterias que están en la flora normal, en la mujer, en la vagina de la mujer y en el hombre también, y que pueden ser causa de enfermedades transmisibles como tal. No, una consulta tomando en cuenta lo de las ratas. Recién también se había salido eso del hantavirus. No sé si usted lo ha leído, yo lo leí en una revista. Y ese tipo de enfermedades también dice que es causada por el contacto con las ratas. ¿Y ese tipo de contacto puede darse también aquí en Ecuador o no? Sí puede darse. Si existen ratas aquí, también se pueden dar también en el Ecuador, en cualquier parte del mundo. Hoy en día también, no sé si habrán escuchado, en Estados Unidos, en Massachusetts, en Michigan, hay un brote, o sea, se está formando también una epidemia ahí por un mosquito que salió, que está causando, que dicen que es más invasivo y más virulento que el propio coronavirus, que al que pica prácticamente muerte inmediata los pacientes. Por eso en Michigan hoy las medidas de bioseguridad son más severas todavía que en el resto de los Estados Unidos. Se lo digo porque tengo amistades cubanos que están en Michigan que no salen de la casa a nada.
por la epidemia que está saliendo ahorita también, aparte del coronavirus, de ese mosquito que todavía no lo han identificado con un nombre como tal. Sí. Ahora, ¿qué es lo que es la ensotia? La ensotia viene de zoonosis también. Es la presencia continua o prevalencia habitual de una enfermedad o agente infeccioso en la población animal de una área geográfica también. La ensotia viene de una ciencia también que es la zoonosis, que es la que va de la ciencia que estudia los agentes infecciosos en la población animal siempre. Ahora, epidemia. La epidemia es la manifestación de un número de casos de alguna enfermedad que cede claramente a la incidencia prevista en un periodo de tiempo determinado y en una colectividad o región. Por eso la epidemia siempre va a estar circunscrita a un periodo de tiempo determinado y a un colectivo o región como tal. Sin embargo, la pandemia, que lo vamos a ver, es cuando traspasa los continentes. Y por eso es que hoy en día se dice que en el mundo entero existe la pandemia del coronavirus y no la epidemia como tal. Está la epidemia por fuente común, que es la que aparece en muchos casos clínicos dentro del periodo de incubación de la enfermedad como tal, o que sugieran la exposición simultánea o casi simultánea de muchas personas al agente etiológico. El ejemplo típico de esto van a ser las epidemias causadas por origen hídrico. Dígase, se puede producir una gastroenteritis viral por ejemplo, aquí en Ibarra completo, en Ibarra, se empieza por mal consumo del agua, por no consumir el agua potable, y pueden desencadenar también enfermedades gastroentéricas y disentéricas también, y provocan deposiciones diarreicas en los pacientes. Estos pueden irse incrementando en el local y posteriormente eso pueden causar hasta la muerte. Las epidemias por fuente común, sobre todo la de origen hídrico, una de las más visibles, la que más se ven en la realidad. Está la epidemia progresiva o por fuente propagada también, que van a ser en las cuales las infecciones son transmitidas de persona a persona o de animal a persona como tal, de modo tal que los casos identificados no pueden ser atribuidos a agentes transmitidos a partir de una única fuente. Van a ser por varias, de persona a persona, de animal a persona, y así van a ser que ya está propagado. Hay muchas enfermedades que pueden causar a las personas, que pueden causarle a los animales también. Está la erradicación, que es el cese de toda transmisión de la infección por la extinción artificial de la especie del agente en cuestión, que esta presupone la ausencia completa de riesgo de reintroducción de la enfermedad, de forma que permite disculpen, la suspensión de toda medida de prevención y control. Especificidad, que es la capacidad de procedimiento de diagnóstico de identificar correctamente la ausencia de enfermedad cuando la misma está ausente. La especificidad de un sistema de vigilancia epidemiológica, que es la capacidad que tiene un sistema de excluir los no casos cuando las tasas de diagnóstico falso positivo son altas, ocurren una baja especificidad. Exposición, está la exposición, o sea, la medida de exposición también, que es otro de los términos que van a ustedes a estar revisando también. Factor de riesgo, les voy a hablar someramente de lo que es un factor de riesgo, porque vamos a seguir hablando de factores de riesgo. Hay una conferencia nada más para esto, que va a ser la variable asociada estadísticamente a la aparición de una enfermedad o de un fenómeno sanitario, que se pueden ser endógenos, que son propios del individuo, y los exógenos, que son los ligados al ambiente. Los predisponentes, que hacen vulnerable al sujeto, y precipitantes, que inician el fenómeno patológico como tal. Que los factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. Esto para que tengan una idea, porque nosotros posteriormente vamos a estar hablando, vamos a dar una segunda unidad, qué es lo que es un factor de riesgo, qué es lo que es un enfoque de riesgo y otras cosas más. El foco natural o el nicho, que es la circulación del agente causal que se establece en un ecosistema por un tiempo indefinidamente largo, sin su importación de otra región. El nicho es una entidad natural, sus límites pueden ser demarcados en un mapa como tal. Fuente de infección, que es la persona, animal, objeto o sustancia
de la cual el agente infeccioso pasa a un huésped, que debe distinguirse claramente de la fuente de contaminación, como por ejemplo lo que produce el derrame de una fosa séptica en un abastecimiento de agua. Eso puede ser una fuente de infección como tal de alguna enfermedad. Está la fumigación también, hay algunos repetidos aquí. Todos sabemos que la fumigación, el huésped, que es otro de los componentes de la tríada ecológica, que es el organismo simple o complejo, incluido el hombre, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. ¿De acuerdo? Ese va a ser el concepto de huésped y que lo vamos a estar manejando en la tríada ecológica, que lo vamos a estar manejando en la cadena epidemiológica que vamos a estar viendo posteriormente. El huésped definitivo, el huésped intermediario, el periodo de incubación, que es el intervalo de tiempo entre la exposición efectiva del huésped susceptible a un agente biológico o sus productos tóxicos y el inicio de los signos y síntomas clínicos de la enfermedad en ese huésped. O sea, el periodo de incubación va a ser el intervalo de tiempo. Hay todas las enfermedades y virus nunca van a tener disculpen, un periodo de incubación igual. Hay periodo de incubación de 7 días, hay periodo de incubación hasta 14 días, hay periodo de incubación hasta 21 días, etcétera, etcétera. Eso puede variar de una enfermedad o algo. Ya me acordé de la enfermedad que es producida por los ratones, la leptospirosis. Hablando del periodo de incubación, me vino a la mente. Es una de las enfermedades que es producida también por los ratones, que el paciente comienza con sintomatología muy parecida al coronavirus. Empieza con fiebre, dolor, cefalea, muy persistente la cefalea. La cefalea todos saben que es el dolor de cabeza. Empieza con mialgia, dolores articulares, dolores en la garganta, con enrojecimiento orificial también del orificio de la úvula también y de la garganta, de las amíndalas, también de las criptas amindalinas también, con fiebre alta y que es una enfermedad infecto-contagiosa también. Esa es la enfermedad que quería acordarme y decirle a ustedes. El índice de breteado, ustedes no lo utilizan mucho, pero bueno, se lo puse ahí. El número de recipientes habitados por formas inmaduras de mosquitos en relación al número de casas examinadas para encontrar criaderos. El índice de predial o de vivienda, que eso ustedes tampoco lo van a estar manejando directamente, sino los técnicos en epidemiología son los que evalúan eso. Un individuo infectado, un individuo inmune, que es la persona o animal que posee anticuerpos protectores específicos de inmunidad celular como consecuencia de una infección o inmunización previa, por lo que puede reaccionar eficazmente para protegerse contra la infección o una enfermedad clínica después de haber estado expuesto al agente infeccioso específico de ello. Cuando nosotros decimos que una persona está inmune a una enfermedad, por ejemplo, aquí se realizan campañas también de vacunación contra el tétano. Las personas, podemos decir que cuando está vacunado, esa persona es inmune al tétano. Inmune al tétano. Ahora, infección. Todos sabemos que infección es la penetración, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal, que no es sinónimo de enfermedad infecciosa. El resultado puede ser manifiesto o no, aparente o inaparente también, y la presencia de agentes vivos en la superficie del cuerpo o en prendas de vestir o artículos sucios no constituyen infección, sino contaminación de dicha superficie u objetos. Infección, vuelvo y repito, no es sinónimo de agente de una enfermedad infecciosa como tal. Yo puedo tener una infección, una herida, tenerla séptica, sea infectada, pero esa herida no es una enfermedad infecciosa como tal que tengo. La infección nosocomial es cualquier infección adquirida a partir de la internación del paciente, manifiesta durante la internación o después del alta, cuando pueden relacionarse con la internación o procedimientos relacionados durante su estadía hospitalaria. Siempre las infecciones nosocomiales aparecen a las 48 horas de haber estado el paciente ingresado en el hospital, que ingresan a veces dicen, es mejor no ingresarlo porque se puede enfermar, puede contraer otra enfermedad. Bueno, hay pacientes que empiezan, sobre todo los adultos mayores, ingresan por una infección del tracto urinario y terminan con una bronconeumonía bacteriana intrahospitalaria
y le puede hasta causarle la muerte. Eso dentro de las infecciones nosocomiales también. Está inmunidad humoral, que lo van a estar revisando ustedes también. La inmunoprofilaxis, que es la prevención de una enfermedad a través de la inmunidad conferida por la administración de vacunas, como le di la del tétano, los sueros que vienen en la, sobre todo para la poliomielitis, que se dan vacunas orales también, etcétera. Investigación epidemiológica de campo, que lo vamos a estar viendo posteriormente en epidemiología descriptiva y demás, en los métodos de investigación epidemiológica. La latencia, que es el periodo en la evolución clínica de una enfermedad en el cual los síntomas desaparecen a pesar de estar el huésped todavía infectado y de ya haber sufrido el ataque primario, una o varias recaídas u otras manifestaciones. La letalidad o tasa de la letalidad es la relación entre los muertos por una enfermedad y los enfermos que padecen esa enfermedad en un determinado periodo de tiempo, que se expresa generalmente en porcentaje. Por eso se dice, por ejemplo, que hoy en día la letalidad del coronavirus está a un 3%, un 6%. No es una alta letalidad en relación a la cantidad de enfermos que puedan existir. Pandemia, como le dije anteriormente, es la epidemia que alcanza grandes extensiones geográficas en forma casi simultánea o con desplazamiento rápido o lento de un continente a otro, lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus. La patogenicidad, que es la capacidad de un agente biológico de producir enfermedad en un huésped susceptible como tal. Portador es la persona o animal infectado que albergue un agente infeccioso específico de una enfermedad sin presentar síntomas clínicos de esta y que constituye fuente potencial de infección. El estado de portador puede ocurrir en el curso de una infección no manifiesta o durante el periodo de incubación, en la convalecencia o en la postconvalecencia. Es la medida de frecuencia de fallecidos en una población durante un periodo determinado como tal. El portador, por ejemplo, existen portadores asintomáticos. Hoy en día se están viendo en esta enfermedad portadores asintomáticos de la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de portador. El periodo prodrómico es el intervalo de tiempo entre los primeros síntomas de la enfermedad y el inicio de los signos y síntomas en base a los cuales puede establecerse el diagnóstico como tal. Quimioprofilaxis, que es la administración de una sustancia química, incluidos los antibióticos, para evitar el desarrollo o la evolución de una infección hasta manifestarse plenamente la enfermedad. Están los modos de transmisión, que lo vamos a estar viendo también en la cadena epidemiológica, la transmisión directa también, o que puede ser inmediata, mediata, la transmisión indirecta. Todo eso lo vamos a estar evaluando también en la cadena epidemiológica que vamos a estar. Todos sabemos que es una vacuna, que es un vector, la virulencia, la zoonosis, que lo hablé anteriormente, que es la infección o enfermedad infecciosa transmisible en condiciones naturales de los animales vertebrados a los humanos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, eso es lo que queremos hoy hablar con ustedes sobre este tema de terminología en epidemiología. Entonces, ¿alguna duda, algo que quieran contactar de, no sé, algo que quieran ustedes comunicarnos? ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Doug, una preguntita. Disculpen. ¿De aquí para cuándo sería la evaluación que nos va a tomar sobre esta clase, sobre la terminología? Bueno, de la terminología, quiero ponerme de acuerdo con ustedes porque esta clase correspondía, yo se la pensaba dar a ustedes el viernes, pero como el viernes fue feriado, me dijeron que no le diéramos clase a ustedes ese día. Yo quería darle el viernes. Esta es la clase que correspondía al día viernes. Esta es la clase. Entonces quería empezar hoy a dándole esta y ponernos de acuerdo a ver si en el transcurso de la semana vemos la otra que nos corresponde también y tener otro contacto con ustedes también, que va a ser sobre las medidas de asociación en epidemiología. No es una clase muy larga, pero que sí son las generalidades de los indicadores que ustedes van a estar evaluando. ¿Entienden?
que sí queremos ponernos de acuerdo para hablar con ustedes. Correcto. De todas maneras, vayan revisando algunos términos de esto, que de una conferencia a otra nosotros vamos a estar siempre preguntando de la conferencia anterior. Y es una evaluación más que ustedes tienen que les sirve para el promedio de ustedes, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Alguien, alguna duda? Doc, otra consulta. Disculpe, con respecto a, ¿se nos podría avisar con un poquito más de tiempo para poder nosotros también estar pendientes? Porque hay algunos compañeros que se enteraron ya, la verdad, bastante tarde y por eso no se pudieron unir. No les justifico, pero sí es la realidad, Doc. Ya, sí, no hay problema ninguno. De todas maneras, yo porque en aras de ir adelantando con ustedes estos temas, por eso fue que decidí hoy en la tarde de tener el contacto con ustedes, si estaban de acuerdo o no. De todas maneras, vamos a tratar de hacer la próxima el viernes, puede ser. El viernes a las 7 de la noche o a las 6. Pudiera ser a las 6, fuera mejor todavía, no sé. O a las 7, ustedes me dicen. Recuerden que ustedes deberían de empezar a las 5 de la tarde. Sí, el viernes tenemos una clase de Farmacología. farmacología, de 5 a 7. De Tenemos 5 a que 7. sí, de 5 a 7, farmacología. A ver. Tocaría pasito a las 7 de pronto.